conseguimos el blindaje 2001 y ahora los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina, porque los beneficios del blindaje son para la gente. Blindaje 2001. La Argentina crece. El gobierno de Fernando de la Rúa asume en diciembre de 1999. La Argentina había padecido prácticamente 10 años del sistema llamado de convertibilidad. Primeras medidas que toma el gobierno de la Rúa son antitéticas con su base electoral, porque son medidas de ajuste. Este es el plan de Argentina, un verdadero cambio de mi gobierno, de la dirigencia política y del país hacia una reactivación con justicia social. Las primeras señales que da son lo que termina marcando sus propias estocadas finales, que son hablar de la austeridad y marcar la austeridad como principal camino a seguir. Y como segundo eje, o tal vez el más importante, es la mirada a Washington y al FMI específicamente como el principal decisor de lo que iba a suceder. Tanto primero machinea, como luego lo iba a hacer el brevísimo pase de López Murphy. Recordemos los nombres porque hoy algunos están vigentes, ¿no? En ese momento producen un ajuste fiscal que aumenta el impuesto a las ganancias sobre los asalariados, que rebaja jubilaciones y salarios del sector público. Recordemos Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, que quiere ser candidata a presidenta, fue la que hizo eso, implementó esa medida de rebaja. Uno de los graves problemas de la economía argentina en ese momento es la llamada restricción externa. Es decir, no había dólares para seguir financiando el pago de la deuda. En ese contexto es donde aparece el primer lindo dar buenas noticias, que se denominó blindaje. Qué lindo es dar buenas noticias, porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. Donde el conjunto de organismos financieros internacionales, pero esencialmente el Fondo Monetario Internacional, le concede a la Argentina hacerse cargo de parte de esos vencimientos y reestructurar otros para que no entre en default. Y eso está visto como una protección de la economía argentina contra una salida desordenada o contra un ataque especulativo contra la convertibilidad. Encontraron hablar de blindaje como algo que mediáticamente podía suplir o cubrir, tapar los desastres económicos del momento. Y así lo decide comunicar Fernando de la Rúa a fines de 2000. El 2001 será un gran año para todos. Si el blindaje es un blindaje para sostener el tipo de cambio 1 a 1, pero también para proteger el interés de los bonistas. Ese blindaje de esos 40.000 millones que entraron, parte de ellos a las arcas del Banco Central, no fueron suficientes para la avidez que había de salida de fondos que habían entrado a especular en la Argentina. Como en la época de Macri. Los fondos fueron para la fuga de capitales, pero la deuda quedó en las espaldas de todo el pueblo argentino. Les quedaba claro que este blindaje no era el final de un gran acuerdo de la Argentina, sino que era el principio del fin, que solamente un año después iba a llevar a De la Rúa a terminar su gobierno. En ese contexto, y después del blindaje, aparece la figura de Cavallo como el hombre que iba a resolver la totalidad de los problemas. Él ya adelante de esa negociación, el mega canje. En muy pocos días se empezó a ver que no era la real solución y que de nuevo ese endeudamiento, esa renovación de la deuda, lo que hacía era que se vayan esos dólares que supuestamente entraban, nunca llegaban ni a entrar, y que la fuga fuese cada vez mayor a la vez que también crecía la deuda argentina. O sea, el canje se hizo, se estiraron los plazos de los bonos, pero nunca se pudo comprobar si esos plazos fueron o no posibles de ser cumplidos, porque antes de efectuar los primeros pagos ya se había declarado el default de esa deuda justamente. Una operación ruinosa tras otra. Ajuste fiscal, blindaje, megacanje, en procura de no afrontar el verdadero problema, que era la pérdida de competitividad de la economía argentina. Lo que uno percibía era un divorcio
muy grande entre la dirigencia política, los funcionarios públicos y la gente. No se discutían políticas públicas en favor del pueblo nunca. Se discutían políticas públicas de ajuste. Es decir, aquella alianza que había empezado con un sector progresista del peronismo y que había generado ilusiones, termina estallando.